Esta tabla no significa nada. Esta flor no significa nada. ¿Qué significa todo eso? Bueno, veamos un curso de milagros. El propósito del curso de milagro es llevarte a un lugar donde las palabras ya no sean necesarias. Te conoce a ti, o no a ti, personalmente, sino al ser humano. Se encuentra con el ser humano allí donde éste se encuentra en el reino del pensamiento. El curso de milagros diría que, de lo contrario, no hay reunión alguna. En primer lugar, debe encontrarse con el ser humano allí donde se le pueda alcanzar. Y eso está en el ámbito del pensamiento. De la misma manera que un psiquiatra, para llegar a un paciente engañado, no tiene sentido que le diga: te lo digo, tú no eres Napoleón. Esto solo reforzará la ilusión del paciente de que él es Napoleón. Nunca llegará al paciente. Pero si el psiquiatra por un momento entra en la mente del paciente y dice: está bien, entonces usted es Napoleón, de repente hay una reunión. Una vez que se han conocido, debido a que el psiquiatra ha entrado en el sistema delirante del paciente, una vez que se han conocido, existe la posibilidad de que él lo saque del engaño. Si nunca se encuentran, no se podrá hacer nada. De la misma manera, el curso de milagros intenta llegar a las personas donde se encuentran en el reino del pensamiento y gradualmente sacarte del pensamiento. Pero a lo largo del curso se sigue utilizando el pensamiento. Pero en las lecciones posteriores esto apunta cada vez más a la quietud. Y hacia el final, las lecciones finales, dice que el uso de las palabras casi ha terminado ahora hacia el final del curso de milagros. Entonces está diseñado para llevarte a la presencia o la quietud. Entonces, si puedes entrar en la presencia o la quietud, ahora mismo o donde quiera que estés, si ya tienes presencia y quietud, una conciencia espaciosa en el fondo de tu vida, cuando tratas con personas y situaciones, no necesitas el curso de milagros. Si puedes entrar en quietud cuando no te molestan, pero tan pronto como interactúas con la gente, pierdes presencia, conciencia o quietud, entonces el curso de milagros aún puede ser útil porque tiene ciertas lecciones que pueden usarse como punteros. Por ejemplo, recuerdo una lección que dice que en una situación en la que te sientes molesto, enojado o irritado, dice, puedes decir: podría haber paz en lugar de esto. Podría haber paz en lugar de esto. Es un puntero. Las palabras no producen paz milagrosamente, pero señalan la posibilidad de abordar esa situación en un estado de conciencia diferente. En realidad, las palabras apuntan a un estado de conciencia diferente. No está en las palabras, es aquello a lo que apuntan las palabras. Entonces, y como bien nos dicen los budistas, el dedo que señala a la luna no es la luna. Solo el perro podría pensar que el dedo que señala a la luna es la luna, porque si le dices a un perro que vaya allí, la mayoría de los perros te mirará el dedo. Las palabras son indicadores. Y un curso de milagros particularmente es útil para la interacción humana. Realmente utiliza las relaciones como práctica espiritual.
Y eso es algo bueno. Se pueden aplicar muchas lecciones a las relaciones y usted las necesita, o si el curso es adecuado para usted, definitivamente no es para todos, pero podría ser útil para algunas personas que todavía se encuentran, que tienen muchos conflictos con otras personas y mucho malestar con otras personas. Para que puedas llevar la lección a las relaciones. Si ya no tienes eso, por supuesto no necesitas el curso de milagros. E incluso si entendiste profundamente o pudiste practicar profundamente solo la lección 1 del curso, tiene 365 lecciones, solo haz la lección 1. Nada de lo que veo aquí significa nada. Esto es lo que te dice la lección. Esta mesa no significa nada. Esta flor no significa nada. Esta habitación no significa nada. ¿Qué significa todo eso? Significa que están renunciando a todas sus interpretaciones y juicios. Te acercas, estás limpiando la pizarra de tu mente, borrando todos los garabatos que hay en ella. O llamémoslo, borrar todo el ruido de la cinta. No, ya no tienes cintas. Elimina todas las señales digitales, cualesquiera que sean, en tu mente. Nada de lo que veo aquí significa que te lleva a un lugar en el que ya no sabes más. ¿Y qué queda cuando nada significa nada? Ya no estás pensando. Si puedes hacer profundamente la lección 1, no necesitas nada más. Entonces, porque impediría que tu mente interprete, juzgue y demás, inútilmente. Entonces, en tu propia vida, si ya has practicado la lección del curso de milagros, si aún encuentras dificultades en las relaciones con otras personas, aún puedes usarlo. Entonces, puede eliminar, ayudarte a volverte más consciente allí. Al final, te lleva a la esencia de esta enseñanza, que es la conciencia pura o la quietud. Y ese es el final. Y además, por cierto, dice el curso, este curso es el comienzo, no el final. Entonces te lleva a ese lugar donde te abres a la conciencia, que luego puede florecer a través de ti. Si es para ti, definitiva no es para todos. Utilizo estas frases cuando siento que me estoy enojando, entonces digo alguna frase y la empujo hacia abajo. Sí, pero no la empujes hacia abajo. No la empujes hacia abajo. Puedes decir la frase y luego dejar que se disuelva, si eso es lo que quiere. Porque si te molestas o te enojas y tratas de reprimirlo, se acumulará. No lo mantengas presionado, simplemente deja que se disuelva. Enfoque diferente. Nunca ataques a un estado interior. Nunca ataques ninguna emoción que surja, porque vuelve a crear resistencia. Déjalo ser. Y luego, si no se le resiste, se disuelve. Preciosa práctica. Ahora, preguntas algo más sobre la oración. Y en las oraciones en general, ¿esto me habla a mí o cómo se explica las oraciones? Ese es un tema enorme, por supuesto, la oración. En la forma en que usa la oración como una especie de repetición, tal vez una especie de mantra. Lo bueno de esto, por supuesto, es que impide que tu mente haga otras cosas, como entregarse a pensamientos que producen miedo o pensamientos que producen negatividad. Entonces, detiene tu mente de eso.
Pero en última instancia, ese tipo de cosas para nosotros, para cualquiera, deben quedar atrás. Cuando Jesús dijo, orad sin cesar, o orad sin cesar, eso no quiere decir, porque sería absurdo, que os esté diciendo que oréis continuamente. Está usando la oración en un sentido muy diferente, pero es posible que las personas que escribieron lo que dijo lo malinterpretaran, porque no se dieron cuenta de la verdad en sí mismos. Jesús enseña presencia. Señala continuamente el momento presente, la importancia del momento presente y la importancia de permanecer despierto. Hay parábolas sobre irse a dormir, no irse a dormir, sino mantenerse despierto. Jesús dice, la verdad os hará libres, lo que implica que tal como eres, no eres libre, porque estás gobernado por el condicionamiento de tu mente. Entonces toda la enseñanza básica está ahí, solo tienes que verlo. Oración repetitiva. Si lo necesitas, eso es lo que practicarás. Y llegará un momento en que ya no sea adecuado para ti. Cualquier método de meditación puede resultar útil. Hablemos de meditación. Tienes un método. Algunas personas cuentan mientras meditan. Del 1 al 9, del 9 al 1, del 1 al 6, del 6 al 1. Cuentan sus respiraciones. O hacen esto o aquello. Tienen un mantra que repiten en sus mentes, lo que les impide pensar en otros tipos. Ahora bien, el propósito de un mantra no es quedarse atascado con el mantra, sino eventualmente soltarlo. El mantra reduce todo pensamiento a un solo movimiento de pensamiento. Entonces puedes concentrarte en eso y luego debe dejarse caer. Cuando dejas caer el único pensamiento que quedó, primero tu mente se llenó de todo tipo de pensamientos. Entonces el gurú viene y dice, te daré un mantra, lo repites todos los días 500 veces. Y si haces eso, tu mente se concentrará en un solo punto. Algunas personas entonces se apegan al mantra, mi mantra. No, entonces debes hacerlo en algún momento. El gurú te señalará, es hora de que lo dejes ir, porque lo que queda, cuando todos tus pensamientos han volado en una forma de pensamiento y luego esa forma de pensamiento se abandona, solo conciencia es lo que queda. Así puede ser, llevarte allí si no te quedas atascado en el camino. Si te quedas estancado, entonces estarás estancado hasta que vuelvas a sufrir un poco más. Así que dejémoslo así. Es saber cuándo soltar algo que es útil por un tiempo, como una escalera. Subes una escalera y ya no la necesitas. O el Buda tiene el famoso ejemplo de una balsa que utilizaba para cruzar el río. La balsa en el budismo, luego el Buda usa la parábola de la balsa para hablar sobre la enseñanza budista y la práctica budista. Entonces usas la balsa para cruzar el río. Cuando hayas cruzado el río, no llevarás la balsa contigo. Es pesado. Hasta que llega un punto en el que sueltas la balsa y entonces hay total libertad. Y si todavía lo llamas budismo o si todavía te llamas budista, depende de ti. Pero de repente hay libertad.
Algo es útil por un tiempo hasta que se convierte en un obstáculo. Cualquier tipo de práctica. Y al final solo hay conciencia, presencia. Y algunos gurús lo enseñan directamente. No te dan apenas ninguna práctica o técnica. Y eso es para ciertas personas que están preparadas para eso. Entonces lo que te atrae es lo que es adecuado para ti. Y luego hay que saber cuándo es el momento de dejarlo ir.